Buenos días, mi nombre es Claudia Cavalera y junto a mis compañeros Eileen Rodríguez y George Wakil les vamos a presentar nuestro mini proyecto titulado Extracción de agua en la quebrada subterránea Sartenejas mediante energía limpia, bajo la tutoría del profesor Fernando Morales. El Valle de Sartenejas es una cuenca de aproximadamente 300 hectáreas, en las cuales existen acuíferos de excelente calidad físico-química y microbiológica. De ella nace un manantial en el extremo suroeste del valle, el cual forma una quebrada con un caudal de 1.5 litros por segundo en época de sequía. La quebrada discurre en dirección noreste, bordeando la calle que va desde Canchas hasta el edificio de termodinámica y transferencia, y continúa hasta desembocar entre el límite de la universidad y la urbanización El Placer. El agua de la quebrada puede utilizarse con fines de abastecimiento para el edificio TLT y para proveer agua a la laguna de los Patos, ya que la quebrada corre paralela a la tubería que conecta el embalse de la universidad con la laguna. Reconociendo la situación de escasez de agua que afecta a la universidad desde hace un par de años, nos vimos sumamente motivados a realizar este proyecto, pues presenta una solución pequeña pero importante y que luego se puede estudiar a nivel macro para ciertas áreas de la universidad, de buscar la forma de abastecer el edificio TLT de agua proveniente de la quebrada y sin tener que depender del suministro de agua por parte de Hidrocapital. Previo a este estudio, se contaba con una bomba centrífuga sumergible que extraía agua del ducto por donde fluye la quebrada. Sin embargo, la bomba se averió y no se ha podido reparar. Frente a este problema, se planteó una manera eficiente de extraer el agua, utilizando únicamente la energía que trae la corriente al bajar desde un punto más alto de la universidad, denominado Zona 1, hasta un punto aguas abajo, llamado Zona 2. Como se puede observar en la imagen, el camino trazado por la línea amarilla sigue la ruta del ducto por donde fluye la quebrada. La zona 1 es aquella que se encuentra detrás de la cancha de voleibol con el nombre de Boca de Visita 2, Tanquilla Zona 1, mientras que la zona 2 se ubica al final del camino denotado, justo frente al edificio TLT. A partir de esto, se busca instalar una tubería de polietileno de alta densidad adosada a la tanquilla de captación que se encuentra en la zona 1, de manera tal de recoger un caudal de agua cuya velocidad, adquirida por la diferencia de cotas entre las zonas 1 y 2, sea capaz de llevar el agua hasta esta última, y luego hacia un tanque de almacenamiento ubicado a nivel superficial, aprovechando la energía potencial de la corriente de agua. Con esto se favorece el uso de energías limpias y se vuelve autosuficiente al edificio de TLT. El agua que no se use se enviará a la laguna de los Patos, conectando el tanque con la tubería que la surte. El objetivo principal del proyecto fue evaluar la posibilidad del uso de energías renovables para extraer agua de la quebrada Sartenejas por diferencia de cotas a nivel superficial. Para esto, se plantearon los siguientes objetivos específicos. Estimar en campo las cotas absolutas de la quebrada Sartenejas, tomando varios puntos de referencia que siguen el camino de la quebrada. Realizar los balances de masa y energía necesarios para ubicar el mejor punto de instalación de la obra de captación y tubería, así como el punto de extracción de agua a nivel superficial. Y por último, plantear una propuesta conceptual con los elementos básicos posibles para el sistema de producción de agua empleando la gravedad. Bien, ahora ya les voy a hablar un poco de lo que fue nuestra metodología experimental. Como les estaba comentando nuestra compañera Claudia anteriormente, a lo largo del trayecto de quebrada que estudiamos, nos encontramos con 5 bocas de visita. Para el estimado inicial de datos, nos trasladamos hasta la Universidad Simón Bolívar y hallamos las coordenadas geográficas características de cada una de estas bocas de visita para con esto lograr introducir estos datos en la aplicación Google Earth y hallar la altura del nivel del piso en cada una de estas bocas de visita respecto al nivel del mar. Además de esto, se logró trazar un posible trayecto de la quebrada sobre el mapa utilizando marcadores en cada una de las bocas de visita y uniendo cada uno de estos puntos con líneas. De esta manera se logró estimar una distancia recorrida por la tubería de aproximadamente 540,42 metros, además de obtener una altura a nivel del piso respecto a nivel del mar para la zona 1 de 1209 y para la zona 2 de 1196. Zona 1 y zona 2 que nombró mi compañera anteriormente. Sin embargo, esta altura obtenida no es la de interés para nuestro estudio. La altura de interés para nuestro estudio sería la altura que va a tener nuestra tubería
inicialmente cuando inicia su recorrido y al finalizar su recorrido. Esta altura sería la altura de la quebrada en la zona 1 y la altura del tanque en la zona 2. Para obtener estas zonas, lo que hicimos fue hallar la distancia que hay entre el nivel del piso en la zona 1 y la quebrada, de manera tal de poder restar el nivel del piso menos esta distancia obtenida y hallar la altura de la quebrada. Y para la zona 2 hallamos la altura del tanque y le sumamos al nivel del piso en esta zona 2 la altura del tanque, obteniendo entonces la H1 y la H2 que tendrá nuestra tubería y siendo entonces nuestras alturas de interés. Para el estudio del movimiento del fluido nos servimos de la ecuación de Bernoulli, la cual es básicamente un balance de energía cinética, potencial y de flujo que se hace sobre la tubería, sobre el fluido que se encuentra a lo largo de una tubería. Ahí se pueden ver dos ecuaciones de Bernoulli. Una ecuación de Bernoulli ideal que empleamos para hallar la velocidad máxima que puede adquirir el fluido sin considerar la pérdida de fricción asociada a la viscosidad del fluido y a la porosidad de la tubería, que son características de estos elementos, ni considerar las pérdidas por los accesorios a lo largo de la tubería. Y también se encuentra la ecuación de Bernoulli real, que en esta sí se consideran tanto las pérdidas mayores por fricción como las pérdidas menores por los accesorios en la tubería. Para los cálculos realizados tomamos que la presión 1 y la presión en la zona 2 son las mismas, ya que la diferencia de altura que hay entre dichas zonas no afecta considerablemente la presión. Como velocidad inicial se tomó 0, ya que el agua parte de una tanquilla donde la misma se encuentra en reposo. La aceleración de gravedad se tomó como 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Como en la zona 1 y en la zona 2 el fluido se encuentra a una misma presión y a la misma temperatura, se tomó la densidad y la viscosidad constante del fluido. La longitud aproximada de tubería se calculó sumando la longitud hallada gracias al trazado de la tubería realizado en Google Earth y sumándole la distancia que debe recorrer la tubería desde el ducto, en el interior del ducto de concreto hasta la superficie en la zona 2 y de allí hasta la entrada al tanque. Los accesorios tomados fueron 5 codos y una válvula. La altura 1 y la altura 2 son las nombradas anteriormente. El delta Z es la diferencia de altura que hay entre H1 y H2, que sería H1 menos H2, y la velocidad máxima sería la velocidad hallada con el Bernoulli real. Para hallar la velocidad final a la que llega el fluido a la entrada del tanque, se realiza un proceso iterativo. El primer paso de este proceso iterativo es precisamente suponer esta velocidad que queremos hallar. Como valor semilla usamos la velocidad máxima obtenida a partir de Bernoulli ideal. Luego se halla el número de Reynolds para determinar de qué manera hallar el factor de fricción de Darcy según el régimen en el que nos encontremos. Luego se halla la pérdida de carga en la tubería por fricción y luego las pérdidas menores asociadas a cada uno de los accesorios en la tubería. Seguido esto, se sustituye estos valores en la ecuación de Bernoulli real y se evalúa que en ambos lados de la ecuación tengamos un valor de 0. Si no da 0, se debe suponer otro valor de velocidad final y volver a realizar el proceso. Si obtenemos 0, la velocidad supuesta sería la velocidad final real. El proceso iterativo mencionado se realizó para 3 diámetros distintos, siendo estos 32, 63 y 90 milímetros. Dichos diámetros se seleccionaron porque son los diámetros nominales obtenidos del catálogo de tubos de polietileno de alta densidad de la empresa fabricante Gemaca, de la cual nos guiamos. En ese sentido, se aprecia que la velocidad de llegada del agua al tanque calculada aumentará a medida que aumenta el diámetro de la tubería. A su vez, al ser tubos circulares, su área superficial también será proporcional al diámetro seleccionado, como se observan los resultados. Con la velocidad y el área superficial, se pudo estimar el caudal generado por cada tubería. Un factor importante a tomar en cuenta es el caudal asociado de la quebrada, para el cual nos basamos en el peor de los casos, que es el caso mínimo en época de sequía, que se estima en aproximadamente 5.400 litros hora. Así, el porcentaje de caudal obtenido respecto al de la quebrada se tiene que será aproximadamente un 15,4% para el diámetro de 32 milímetros, para el diámetro de 63 milímetros se tendrá un 98,1%,
y un 253,2% para el diámetro de 90 milímetros, lo que significa que se excedería la capacidad que provee la quebrada. Para el análisis de precio, la empresa Gemaca no nos pudo facilitar los costos de los productos, por lo que se recurrió a un estudio de mercado. En eso se encontraron los precios unitarios observados en la tabla. Estos precios corresponden a un rollo de 100 metros de tuberías de polietileno de alta densidad. Como la longitud del tramo calculada se aproxima a 550 metros, se necesitarían al menos 6 rollos que, multiplicados al precio unitario, nos daría la columna del costo total correspondiente a cada diámetro nominal. Además, se realizó una relación entre el costo total respecto al caudal que produce cada tubería. Así, se puede apreciar 2 puntos a evaluar para la selección de alguno. La tubería de 32 milímetros resulta en el menor costo total en principio, pero a medida que aumenta el diámetro se obtiene una mejor relación de costo respecto al caudal que produce. Sabemos que en la realidad toda medida realizada lleva asociada una incertidumbre. En este proceso, el error mayor y principal bien asociado es en el uso del GPS convencional, pues se estima un error de al menos 10% en la medición de la longitud de tubería necesaria y un error de 40% en el cálculo de la diferencia de altura. Tomando en cuenta estos valores, se pudo obtener el rango de valores posibles de los caudales medidos para los diferentes diámetros de tubería estudiados. De manera general, para los diferentes diámetros de tubería estudiados, se obtiene que se podrá extraer agua de la quebrada a partir de la diferencia de cotas existentes, pues el balance de masa en todo momento convergió a valores razonables. Inclusive, añadiendo los errores asociados a la medición, se mantuvo esa tendencia, por lo que dichos errores de medición no serían un impedimento para que ocurra la extracción de agua de la quebrada. Basándonos en el caso más negativo, que sería el caudal mínimo de la quebrada en época de sequía, solo serían aptas las tuberías con diámetro nominal de 32 y 63 milímetros, pues la de 90 milímetros resultaría ineficiente al poder extraer más de lo que la quebrada provee. Más aún, se recomendaría estudiar diámetros intermedios entre dichos valores aptos. En el catálogo se aprecian diámetros de 40 y 50 milímetros. Finalmente, queda comprobado que no es necesario la instalación de una bomba centrífuga para la extracción de agua. Esto se logra con la misma energía cinética y potencial que lleva la quebrada, favoreciendo el uso de energías limpias y reduciendo los costos de mantenimiento, inversión y consumo de energía eléctrica asociadas a la bomba centrífuga. Estimados profesores, jurados, espero les haya parecido un mini proyecto entretenido, pues sentimos que tiene un gran potencial de ser aplicable en la realidad y quizás logre ayudar al problema de agua en la Simón Bolívar. Gracias por su atención.